¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles. Es martes 4 de enero. Por la gracia de Dios seguimos aquí con vida, sirviendo al Señor. Amén. Les damos la bienvenida otra vez al estudio de la lección de la escuela sabática. No sin antes volver a repetir el anuncio que di ayer de los hermanos allá en Oklahoma, que tendrán un seminario muy hermoso titulado Familias Preparándose para la Eternidad, con el pastor Héctor Torres. Será del 13 al 15 de enero en la ciudad de Bethany, Oklahoma, ahí cerquita de la ciudad de Oklahoma. El número de teléfono para más detalles es 405-430-2010. Repito, 405-430-2010. Estamos animando a los que nos escuchan por esos lados para que vayan a ser bendecidos. Del 13 al 15 de enero comienzan jueves en la noche en este seminario con el pastor Héctor Torres, repito, titulado Familias Preparándose para la Eternidad. Están invitados. ¿Cómo está, hermano Ángelo? Bienvenido nuevamente. Bueno, hoy estoy contento. Amén. Porque comenzó a derramarse la gracia. Eso dice que donde abundó el pecado, sobreabundó más la gracia. Así y hoy es. estoy muy contento. Damos gloria a Dios también de que usted nos está mirando. Hermano, comparta la lección con otros. No se quede usted nada más. Mándesela a un amigo, mándesela a otro. Hoy es el día de compartir más, porque hoy vamos a hablar de gracia. Así que, pastor, gracias de nuevo Amén. por la oportunidad. Y ya vamos a 4 de este nuevo año. Ya exacto. comenzó la rueda del tiempo a correr y esa no se detiene. Así que vamos a orar Claro. para darle inicio a la lección. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Amén. te damos muchas gracias porque tú derramaste tu gracia sobre nosotros. Aún nosotros, no mereciendo tanto amor, tú te inclinas y tienes compasión de nosotros. Ahora nos presentamos para que seas tú quien ayude al que nos ve a entender lo importante de este mensaje. Así es. Queremos tu gracia en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de proceder al estudio, quiero ir anunciando a toda nuestra audiencia que este sábado que viene estaremos celebrando nuestra primer cena del Señor del año 2022. La estaremos celebrando a las 3:30 de la tarde. De manera que invito a todos aquellos que están oyendo a que si quieren celebrarla en su casita, pues sé que muchos ya no van a los templos, están en sus casas prácticamente haciendo hogares iglesia, que puedan entonces ir preparando ese vino sin fermentar, un vino hecho por ustedes mismos, comprando las uvas y pues tenerlo ahí fresco y el pan sin levadura. Y entonces siguen toda la programación que transmitimos siempre en vivo, comen el pan cuando indicamos acá que lo coman e igualmente cuando toque beber el vino y antes se lavan los pies ahí entre ustedes como familia. Será una, digamos, ceremonia muy solemne la que tendremos. Amén. Como digo, es la primera cena del Señor del año 2022 y estoy invitando para que no se la pierdan. Por la mañana su servidor estará predicando en la iglesia central de Irving y por la tarde a las 2:45 tendremos un hermoso bautismo. Amén. Hay 2 almas de la iglesia de Forward, la iglesia de Advenimiento de Forward, que han expresado el deseo de ser bautizados y otros que quieren ser aceptados por profesión de fe. Amén. Así que a las 2:45 de la tarde haremos eso e inmediatamente terminando eso procedemos a la cena del Señor, que será a las 3:30 porque hoy el sol se oculta temprano aquí en esta área, se está ocultando a las 5:31. Entonces nos lleva como 2 horas hacer la ceremonia entre lo que va el devocional primeramente. Yo quiero, hermanos, animarles a que, olvidando ciertamente lo que queda atrás, como dijo Pablo, ustedes prosigan en esa consagración, en esa santidad, en ese ajuste de cuentas que debemos hacer con el Señor y no se pierdan esta cena. Hermanos de la Iglesia Advenimiento que me estén oyendo, por favor, conságrense a Cristo, participen de la cena del Señor. No echen a perder, hermanos, esta bendición que Dios les quiere dar. Vamos, consagrémonos todos y participemos. Será una bendición. Amén. Bueno, ahora sí vamos al tema de hoy, porque habiendo visto en los 2 días anteriores la condición deplorable de la humanidad sin Cristo, habiendo visto, hermanos, la condición donde prácticamente
todos somos pecadores. Esto afecta a todos. El mundo entero es culpable por pisotear la ley de Dios. Oh, hermanos y hermanas, habiendo visto esta realidad tan nefasta, tan triste, ahora vienen las buenas noticias. Amén. Y es que Dios, al mirar una situación como esta, no hizo otra cosa más que derramar su gracia para ayudar a la humanidad. Así que bajo el subtema, gracia derramada, puesto que no podemos ser justificados por nuestra obediencia a la ley, hermano Ángelo, ¿cuál entonces es la única manera de ser justificados ante Dios? Vamos a ver qué dice Romanos 3:21 y vamos a leer hasta el 25. Romanos 3:21 y luego seguimos hasta el 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y quiero decir amén aquí, gloria a Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria a Dios, amén. Y alabo a Dios, me emociona, me da hasta nostalgia leer estos textos. Hermanos, de tantas personas que hay en el mundo, tantas personas que yo escucho a diario que mueren en accidentes, que mueren enfermos, que pierden un familiar, que caen en un hospital sin saber por qué, que pierden su alma, que se suicidan, que están en depresión. Dios tuvo la gentileza de pensar en mí y de darme esta oportunidad, que es una oportunidad para todos, pero como aquí dice, no todos la aceptan. Está ahí, se derramó para todos, pero no todos la aceptan. Y Dios, fíjese, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿A quién no le alcanza su sangre? ¿Quién puede decir que la sangre no le alcanza? Y sigue diciendo, se manifiesta su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. No es que no pecamos, sino que Él lo pasó por alto. Pero ¿a causa de qué? De su paciencia con nosotros. Hermanos, yo no sé si a ti no te pasa lo mismo que a mí, pero esto me enternece el corazón. ¿Cómo no amar a una persona que me ha perdonado tanto? ¿Cómo no amarlo? Entonces, yo nada más tengo que decir ahora, gloria a Dios y alabado su nombre por ese lindo gesto de amor hacia mí. No cabe duda, hermanos, que es tan hermosa esta expresión, miren ustedes, en el verso 22, la parte final del verso 22, porque no hay diferencia. Pareciera esta declaración como un comentario que Pablo inserta en su análisis al decir, no hay diferencia entre el judío y el gentil, porque ambos necesitan de un Salvador, porque ambos necesitan de la salvación, porque ambos necesitan ser justificados. Hermanos, aquí nosotros miramos que así como hay condenación para todos por haber pecado, también hay
un ofrecimiento de salvación para todos los que Amén. quieran, hermanos. Amén. Gloria a Miren Dios. ustedes, dice, Amén. para todos los que creen en Él. ¿En quién? En Jesucristo, porque no hay diferencia. El judío se va a salvar solamente creyendo en Jesucristo, Amén. si quiere. Y el Amén. gentil se va a salvar solamente creyendo en Jesucristo, Amén. si quiere. No hay diferencia, dice Amén. Pablo. Amén. Un solo método de salvación hay, y ese se llama Cristo Jesús. Amén. Él es el único que hace posible el perdón. Él es el único que hace posible la justificación. Así que fe en Él es lo que deben tener tanto judíos como gentiles. Oh, como quisiera que los judíos de hoy, que todavía se hacen alarde de su religión judía, monoteísta y esto y lo otro, y no quieren nada con Cristo. Oh, como quisiera que leyeran a Pablo y los escuchara decir: ustedes, los judíos de la etnia, y los gentiles que no son judíos, con el mismo método es que se pueden salvar, y es teniendo fe en Jesucristo. Hermanos y hermanas, aquí nosotros miramos cómo entonces lo que no es posible por la obediencia a la ley se logra por medio de la fe Amén. en Jesús. Amén. Gloria a Dios. La ley no te justifica. Aunque la obedezcas y todo, no te justifica. El único que justifica y que perdona se llama Jesús. Amén. Vamos al don de profecía. ¿Qué nos dice? ¿De qué manera lo hace? Wow, extraordinario. Esta cita, Elena G. White dice que cita Romanos 3, 20, 31. La primera parte dice: la imputación de la justicia de Cristo proviene de la fe que justifica, y es la justificación que Pablo tan fervientemente defiende. Y entonces él dice, y cita Romanos 3, 20, 31. La gracia es un favor inmerecido, y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho a presentarse ante Dios. Es justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en la corte del cielo como el sustituto y la garantía del pecador. Pero si bien es cierto que es justificado por los méritos de Cristo, no está en libertad de proceder injustamente. La fe obra por el amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. Cristo y el creyente se hacen uno, y la belleza del carácter de Cristo se revela en los que están vitalmente relacionados con la fuente de poder y de amor. Cristo es el gran depositario de la rectitud que justifica y de la gracia que santifica. Pastor, eso yo creo que eso nada más hay que decir gloria a Dios. Sí, amén, gloria a amén, Dios. amén. Porque mire, ahorita cuando comenzamos en la declaración contundente que Pablo nos hacía, había una cita que decía que, bueno, déjeme leerla. Decía: nuestra labor no es condenar. Cristo no vino a condenar, sino a salvar. Entonces, gracias que usted hizo un comentario muy a tiempo. Entonces, aquí tenemos la otra parte, la contraparte de eso. Porque cuando, no, usted nada más condenación. Cristo lo que vino fue a salvar. Sí, eso es muy cierto. Cristo vino a salvar y Él va a salvar. Pero ahora la gente no quiere que se le hable de pecado. ¿Por qué? Porque no me habla a mí de pecado. Solamente gracia, gracia, gracia. Bueno, en esta cita y después vamos a seguir viendo, por eso les recomiendo que lea Romanos. Usted se va a dar cuenta que ahora estos hombres dicen: bueno, como Cristo hizo todo por mí, pequemos. Seamos lo más mal que se pueda hacer, seamos. De hecho, en una de las cosas que estaba cuando me preparaba para la lección, fue una de las cosas, dice un comentario que tengo allá en la casa, desafortunado de Martín Lutero, porque Martín Lutero nunca entendió esto. Y Martín Lutero asumía, bueno, como hay gracia, libre. Exacto. Usted puede pecar, dele, porque la gracia alcanza donde quiera. Entonces, eso no es lo que está diciendo la palabra. Cuando usted entiende la gracia, automáticamente dice la cita, la gracia
te obra en el amor Ujú. y te purifica. Ahora tú dices, bueno, ese traje le costó tanto a mi esposa lavarlo y plancharlo. Me lo voy a poner y voy a salir a tirarme al lodo. ¿Qué trato yo de hacer? De cuidarlo, De cuidarlo. espérese, porque yo vi el trabajo que esa señora pasó para limpiarme este traje. En estos días, mi esposa me lavó una gorra que yo uso de trabajo, que estaba tan sucia que yo creía que eso no servía para nada. Y yo la vi que ella la puso en agua y comenzó a trabajar. Oiga, ya ella está cansada de que cada vez que yo me pongo la gorra le digo, amor, gracias. Porque la dejó tan bien que para mí, yo no me la quiero ni poner. De lo bien que quedó. A esa gorra ahora yo la cuido y la aprecio más que la primera vez. ¿Por qué? Porque fue un trabajo tan grande que yo vi que ella pasó, que ahora yo digo, no, tengo que cuidarla. Y eso es lo que, Exacto. esto es lo que la gracia me enseña hoy a mí. Sí, mis hermanos, no cabe duda que la fe en el Señor nos hace salvos, pero luego, después que somos salvos, nos cuidamos de no volver a embarrarnos Amén. en el pecado. En Amén. eso consiste, hermanos, el verdadero evangelio. No es evangelio barato que se anda predicando ahora, donde te dicen ser salvo en Cristo, pero sigues bebiendo, sigues fumando, sigues mujeriando, sigues perdido porque ya eres salvo. Lo que hagas no va a determinar qué va a pasar al final. Hermanos, somos salvos, pero no somos salvos una vez siempre salvos, sino que la salvación diariamente se tiene, hermanos, que mantener. Y esa es solamente posible mantenerla conectados con el Señor. Manteniendo, hermanos, esa comunión con el Señor. Allí es como se puede mantener uno salvo. Pero salvos, una vez siempre salvos, y sin entrega a Cristo, sin obediencia a lo que Él requiere, eso es un falso evangelio. Aquí dice que la fe obra por el amor. Amén. Y purifica el alma. Amén. En otras palabras, tiene que haber, hermanos, una manera de vivir santa delante de Dios. ¿Y cómo es que puede Dios, hermano Ángelo, ser justo y al mismo tiempo justificar a un pecador? Bueno, ahora se pone difícil porque nosotros todos queremos medir a Dios con nuestra condición humana. Y entonces, como eso es difícil encontrarlo entre el humano, no creemos que Dios puede hacerlo. Pero Pablo, en Romanos, tenemos dos textos, claro. Voy a leer los dos. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjese que no a todo el mundo Él justifica. Entonces vamos ahora a leer 2 de Corintios. 2 de Corintios 5 y vamos a leer el 19 y 21. Permítame, hermano, usted que me escucha, me voy a poner un poco más para arriba para que usted agarre el contexto del texto. Y voy a leer, porque lo marqué aquí en mi Biblia mientras estudiaba la lección, voy a leer desde el 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocíamos según la carne, yo no la conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí comienza donde yo quería, donde está el folleto marcado, el 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, hermanos, usted no es cualquier cosa, escuche bien, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 21. El que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Aleluya, gloria a Dios, Señor, gracias. Yo soy embajador. Yo no sé si usted conoce el embajador de su país, pero el embajador no puede hablar mal, ni dar mal ejemplo del gobierno que lo puso en el país donde lo puso. Siempre los embajadores le llaman a un cargo diplomático, porque trabaja con el país donde está, pero sin quedar mal con su país. Entonces, hermanos, aquí Dios nos está diciendo que tú y yo tenemos que representar a Cristo. Somos representadores, por decir una palabra, no sé si está bien dicho. Somos representantes, es mejor, se oye mejor esa, representantes de Cristo Jesús. Pero no solamente eso. El 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y el final es un texto extraordinario. El que no conoció pecado, por ti y por mí se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿cómo dice puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar a un pecador? Bueno, prácticamente haciendo a su hijo pecado. Es decir, tratando a su hijo como que si él fuera el pecador, colocando prácticamente sobre su hijo, hermanos, ese castigo por el pecado. Aquí nosotros vemos al Padre tratando a Cristo como si Él fuera el pecador, aunque no lo era, y prácticamente lo hace que muera como el sustituto para pagar el castigo de los pecados de aquellos que crean en Él. Miren qué tremendo, hermano, sacrificio este. ¿Cómo un Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar a un pecador? Llevando sobre sí mismo la culpa, pagando él mismo la culpa en la cruz del Calvario. De esa manera, siendo justo, justifica al pecador, pero pagando él prácticamente la culpabilidad, la condenación que el hombre se merecía. Por eso la lección de hoy se llama gracia derramada. Porque esto, hermanos, es un favor inmerecido. Porque esto es algo grande. Esto es algo, hermanos, que nosotros debemos apreciarlo y debemos vivir eternamente agradecidos. Amén. Porque nosotros, hermanos, somos los que merecíamos los latigazos. Nosotros somos los que merecíamos los clavos. Nosotros somos los que merecíamos, hermanos, esa agonía terrible. Nosotros somos los que merecíamos experimentar esa separación del Padre en la cruz. Cuando Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Oh, hermanos y hermanas, allí, haciendo todo eso sobre su Hijo, haciéndolo a él pecador, tratándolo como si fuera el pecador, aunque no lo era, allí el Dios que es justo justificaba al pecador. Miren ustedes. Así, hermanos y hermanas, es como Dios hace posible el perdón. Oh, qué desconsiderados somos cuando nosotros no apreciamos esto. Y cuando la raza humana no valora esto y no acepta el regalo de Dios. El don de profecía, ¿cómo lo destaca más todavía? El don de profecía lo destaca de una manera extraordinaria, pero me gustaría decir algo. Hace mucho yo encontré, no sé si es real, pero una historia que me hizo entender un poco más lo que es la gracia. Así como usted lo dice, había un hombre que era un juez y en el pueblo lo conocían porque era muy justo. Y él tuvo un amigo desde infancia y cayó en una desgracia y fue a dar al juzgado. Cuando llega al juzgado, el juez lo ve y reconoce que es su amigo. Y le presentan los cargos y el juez se da cuenta que tenía que ser severo.
dice que la multa de esa violación era extraordinariamente alta. Y cuando el juez dicta la sentencia, puso el doble de la multa para que se viera que era un hombre que había que hacer justicia y lo indignado que él estaba. Bueno, como ese hombre que había caído en desgracia era un hombre pobre, todo el mundo salió diciendo, wow, qué justo es el juez, qué bueno ese juez. Mira, le puso doble multa para que no salga. Lo que pocos saben es que el juez, cuando se apió del auditorio, bajó, firmó un cheque y pagó esa fianza. Le dieron libertad al hombre y cuando el hombre salió, el juez le dijo, nunca te olvides que fui justicia, pero también fui que pagó tu culpa. Entonces, hermanos, esto me hizo a mí, cuando vi esta historia, comprender un poco la grandeza del poder de Dios. Y el don de profecía aquí se lo va a decir a ustedes en una forma más bonita, más espiritual. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifiesta a los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios. No podía cambiarse una jota o una tilde de ella para poner a nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Gloria a Dios. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa, desarrolló un carácter perfecto. Ofrece esto como un don gratuito a todos los que quieran recibirlo. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. ¡Wow! Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26, esto usted lo puede encontrar en el Deseado de toda la gente, página 770. Hermanos, ¿usted entendió lo que acabamos de leer? No solamente te perdona, sino que te atribuye características de él a ti. Dios mío, tú sí eres bueno. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Definitivamente, hermanos, que esta cita viene a explicar mejor lo que el apóstol Pablo nos ha dicho. La hermana White lo dice en detalles, lo que ha ocurrido mediante Jesús. ¿Cómo es que ha sido posible la justificación? Que no es otra cosa que el perdón que el hombre puede obtener mediante la fe en Él por sus pecados. Y es tremendo, hermanos. Aquí nosotros vemos que había que salvar al hombre por pura misericordia, por pura gracia, pero no se podía poner a un lado la justicia. La justicia demandaba la muerte. Demandaba, hermanos, que la persona muriera. Y entonces el Señor, para que su justicia se revelara, pues hace que sea sobre su Hijo. Entonces, la justicia manifiesta prácticamente, hermanos, haciéndolo morir. Y así entonces el Señor viene y le imputa su justicia al hombre y lo mira como si nunca hubiera pecado y lo declara justo. ¿Pero solo a quién? Al que es de la fe de Jesús. Amén. Es decir, al que lo acepta, al que recibe ese regalo tan valioso que el Señor ha provisto. Así, hermanos,
vemos que la gracia ha sido derramada y hoy es un buen día para darle gracias al Señor por eso. Y encontrar, hermanos, en esa gracia derramada la salida al problema de los 2 días anteriores que hemos estado mirando, el problema del pecado. Ahora todos podemos ser salvos si queremos. Ahora todos tenemos la oportunidad de alcanzar el perdón, de alcanzar la justificación. ¿No crees tú que es un buen momento para caer de rodillas y pedirle al Señor que esa justicia, que ese perdón nos sea otorgado ahora? Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, cuánto te agradecemos que tuviste este grande amor por nosotros al proveer esta solución a nuestro grande mal en el que estábamos al haber pecado. Señor, muchas gracias, porque no merecíamos tanto amor. Y tú, sin embargo, como esa es tu característica, que eres amor, no encontraste otra manera de revelárnoslo que haciendo que muriera tu propio Hijo. Oh Señor, te agradecemos, porque ahora tenemos la oportunidad de salvación. Ahora, Padre, vemos que aun cuando nuestro caso sea difícil, triste, deplorable por el pecado, hay solución. Pues Cristo ha pagado por nosotros. Oh Padre, te rogamos que nos ayudes para que nosotros, apreciando este gran don, apreciando este gran regalo, nos mantengamos salvos en Cristo siempre. Que nos mantengamos siempre justificados, perdonados, que nos mantengamos siempre con nuestra fe puesta en Él. Gracias, Señor, por manifestar tan grande justicia y tan grande misericordia. Bien dice tu palabra que la justicia y la paz se besaron en Cristo. Gracias, Señor, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.